buenos días. Muchas gracias por seguir con nosotros en este su programa Voz para el Cambio. Tenemos el placer de conversar con don Alfonso Torres Ulloa en el día de hoy. Don Alfonso Torres se ha sorprendido de que yo le diga que le quiero hacer unas preguntas, tipo como si él fuera mi invitado en el día de hoy. Es cierto, o sea, no es broma. Es que tengo varias cosas que quería compartir con todos ustedes. Lo primero... Paula, Vladimir, usted tiene de aliado siempre a Jacinto. Yo tengo de aliado a Juan Francisco. Mire lo que dice Juan Francisco, porque él está ahí. Juan Francisco no es fácil. Salió en mi auxilio. Todos merecemos ganar más por el trabajo que realizamos, pero en República Dominicana se gasta mucho en educación y no se ve el avance. Y dice, buenos días, y como que sale corriendo. No, pero ahí estamos de acuerdo. No hay que ir más para allá, ahí estamos de acuerdo. El avance se ve poco, se ve muy poco. Bueno. Disculpe, maestra, que le interrumpí. No, está bien. Está muy bien, porque en ocasiones yo no puedo ver los mensajes de las personas que nos siguen a través de Facebook Live, y es bueno agradecer la constancia y la permanencia de las personas que están con nosotros en este programa de Voz para el Cambio como cada viernes. Así que es que, fíjese, todos estos días se ha hablado de que vendrá una época de bastante hambruna y que hay que prepararse. Y yo estaba escuchando yo estoy en un grupo por zona universitaria donde van ahora a trabajar con huertos, a producir comidas en el patio de la casa a través de unos programas que está el Ministerio de Agricultura y otras, de Medio Ambiente también, y están insistiendo en esto porque supuestamente con la escasez a la que viene, pues hay que prepararse y comenzar a producir lo que usted se va a comer. El domingo también tenemos un día especial que se celebra el Día del Agricultor en nuestro país. Hábleme un poquito, don Alfonso, que usted es agrónomo, porque usted es agrónomo también, y a veces a uno se le olvida, porque uno siempre lo ve a usted como el experto en temas de política nacional e internacional, y el abogado. Entonces, en ocasiones se nos olvida que usted es agrónomo. Así que el señor Alfonso Torres Ulloa, invitado a este programa de hoy, agrónomo, va a conversar con nosotros de estos temas que para mí son importantes. A mí me gustaría saber si de verdad yo puedo producir en mi casa los ajíes y las cosas que yo sobre todo por salud. Muchas gracias, maestra. Me asusté, sí, cuando dijo que yo era el invitado, porque bueno, ¿de qué carajo voy a hablar? Yo lo que estoy aquí para preguntar, lo más cómodo es preguntar, lo difícil es responder. Pero bueno, el domingo es el día del agricultor, del hombre y la mujer del campo. Nuestro abrazo para todos los hombres y mujeres del campo, que este domingo es su día, y como hace ya mucho tiempo, lo encontrará en la miseria, en condiciones deprimentes, en el abandono. Por eso tienen que salir del campo y engrosar los cinturones de miseria en las ciudades, en las grandes ciudades, ya no solo en Santo Domingo y Santiago. Este discurso lo hemos sostenido desde los años 80, cuando empezó ese proceso de empujar a los hombres y a las mujeres del campo a abandonar el campo y tener que irse a la ciudad, porque empezaron a abandonarlo desde lo que deben ser las políticas agropecuarias o agrarias oficiales. Pero bueno, nuestro abrazo para ellos, nuestra solidaridad siempre con ellos. Mire, si usted le toma los discursos a los gobiernos, este país estuviera compuesto por vegetarianos, porque todos los gobiernos siempre, todos los presidentes hablan de un programa de siembra de hortalizas, de vegetales, en los patios, en las azoteas, en los tarros, en los maceteros, pero eso nunca se cumple. ¿Qué ocurre cada 4 años? Preparan un vivero, llevan al presidente de la República o al ministro de Agricultura y dicen que ahí arranca
el programa de hortaliza para llenar patios, azoteas, paredes, porque usted puede sembrar donde quiera. Usted coge una pared perimetral que divide una casa con otra, un edificio con otro, y en esa pared de bloc usted puede colgar en un clavo un envase de refresco de esos plásticos, lo abre, lo llena de tierra y ahí usted siembra, le hace un hoyito para que la humedad, el agua pueda salir. Y en una pared de cemento usted puede sembrar, es decir, puede producir. Quien quiera producir con voluntad, con ingenio, produce donde quiera. Produce en la galería, en el balcón, en una pared, o hasta en la pared de su casa puede sembrar donde usted quiera. Ahora, ¿hay hábitos culturales para eso en la República Dominicana? No. Puede que aparezca un soñador, un creador, un creativo, un poeta y siembre y lo exhiba en las redes sociales y lo veamos, qué bonito, yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer, y al otro día se lo olvida y nadie lo hace. Pero el discurso oficial siempre gira en torno a eso. La práctica es otra cosa. ¿Qué viene pasando en la República Dominicana? Simple y sencillamente el abandono de los predios agrícolas en todo el territorio nacional, porque el hombre y la mujer del campo, que tiene 2, 3, 4 hijos, no quiere que sus hijos sigan en la miseria como han estado ellos dependiendo de un cuadrito de tierra. Un campesino produce y a la hora de recoger la cosecha viene un intermediario que es el que gana el dinero y no el que produjo. Un cuadro de yuca, donde se pasa 10 meses preparando la tierra, sembrando los sequejes, buscando un préstamo, en la limpieza, en el repaso, control de maleza, de plaga, el gusano cogollero, todas aquellas cosas. Y cuando llega la hora de sacar la yuca, si no se presenta un torrencial aguacero que le daña la yuca bajo suelo y usted puede sacarla y obtuvo una buena productividad, 15, 20, 30 quintales de yuca por tarea, wow, qué bueno. Y el precio en el mercado, el intermediario se queda con los beneficios que pudiera dar la yuca. Son elementos. Usted tiene el tema de lo que producen habichuelas, cebolla, muy esforzado, y cuando su cosecha va a salir al mercado, le traen una importación, y esto lo han hecho todos los gobiernos, porque esos políticos son inteligentes para ellos, no para resolver los temas del país. Importan esos productos, los traen de fuera para ellos ganar dinero. Ellos, los políticos, venden los certificados de importación a un comerciante o a un importador, o fabrican un importador de su partido a quien hay que ayudar, y los campesinos que corran su suerte. ¿Qué está pasando en la frontera del país? Abandonada. Y cuando usted abandona su casa, otro viene y la ocupa. Y eso no solo aquí, en cualquier parte del mundo. Yo fui varias veces a Michigan y tengo que ir por Michigan muchas veces, estoy vivo. Y donde hay una casa abandonada, un indigente va y la ocupa. Es decir, alguien que la necesita va y la ocupa. Y duerme abajo en el sótano. Eso tiene un nombre por allá. Aquí diríamos sótano. Vladimir sabe de eso porque él sabe inglés. Basement. Esa es la palabra, basement. ¿Verdad? Va un tipo que no tiene donde dormir y duerme ahí. Porque si usted abandona una propiedad, otro viene y lo ocupa. Y eso está pasando en el país. Nos están ocupando el territorio nacional. ¿Por qué? Porque no hay políticas agrarias. Pero además, usted coge el cuadro de los agrónomos. Cancelaciones. No hay recursos para trabajar en lo que han puesto ahora de este gobierno. No tiene recursos para trabajar. E incluso 7, 8, 10 meses colocados en un puesto y no han cobrado. Pero al ministro le puede ir bien, a los viceministros le puede ir bien, o a un canchanchan de ellos que le dan permiso para importar, le puede ir bien. Además, los permisos que encontraron ellos para que otros importaran, los respetaron cuando sabían o saben que son permisos irregulares y pueden suspenderlos, porque ningún funcionario está obligado desde el Estado a asumir una arbitrariedad o simplemente una entrega de privilegio a una persona. Eso usted simplemente lo suspende o le dice, no, te voy a reconocer el permiso de importación de habichuela. Muy bien, pero esa habichuela que tú vas a traer va a llegar al país, va a entrar al país cuando aquí no tengamos la producción de San Juan de la Maguana. Tú no me puedes traer habichuela porque no te la vas a entrar en el mes, del mes tal al mes tal, que es cuando entra la producción de habichuela de San Juan de la Maguana. Es decir, tiene que haber una protección al productor nacional. Y nada de eso aquí se da. Entonces, el cuadro de los campesinos, de los productores y de los agrónomos, de los veterinarios,
es un cuadro deprimente, pero todo eso se refleja en el consumidor, en el pueblo, porque ellos importan a buen precio, pero no venden a buen precio. Venden como si lo produjeran aquí, porque es verdad. Si aquí no podemos producir maíz, habichuela, arroz, el costo de producción nuestro es muy alto, por un problema de tecnología y por un problema de productividad. Entonces, cuando la productividad es baja, los costos suben, porque no es lo mismo que Juan Pérez produzca 6 quintales de maíz en una tarea a que Juan Pérez de Michigan produzca 28 quintales o 35 quintales de maíz en una tarea. Es decir, eso es la productividad, la cantidad o el volumen de producción por unidad de superficie. Esa es la productividad. Entonces, no es lo mismo. Bueno, allí hay tecnología, pero además allí hay subsidios que aquí no lo hay. A ese productor de Michigan le subsidian los estudios de los hijos, los medicamentos y la salud de los hijos, y le subsidian la electricidad y hasta le regalan los tractores. O se lo venden con un préstamo muy blando. Entonces, allí hay subsidios disfrazados. Aquí, a partir de 1986, cuando Balaguer retorna al poder, los subsidios lo desmontaron todo. Y lo que era Celema, un centro de producción de agroquímicos, de semillas, de abono, de todos los insumos, lo cerraron. Lo que era Prosema para preparar tierra, lo cerraron. Los centros de investigación que estaban en agricultura los fueron descentralizando. Siguen siendo apadrinados por el Estado, pero esos funcionarios que están ahí ganan muy bien, hagan o no hagan nada, pero ya los técnicos que tienen no responden al ministerio como tal, y cuando hay que reclamar socialmente desde el gremio, ellos no se dan ni por enterados. Entonces, lograron dispersar la fuerza laboral, técnica e intelectual en el sector agropecuario. Esos son mandatos de los centros hegemónicos de poder que tienen tanque pensante para decirle a sus países cómo hay que hacer, cuáles son las políticas que hay que dirigir en estos países que en la década del 40 y 50 del siglo pasado ellos le llamaban países bananeros. Entonces, Alfonso, es en ese elemento, y yo con la preocupación que decía Paula, es decir, ya incluso dentro de la producción nacional, yo veía la noticia ayer de Diario Libre, donde decía que ya, es decir, la leche en polvo para niños, las fórmulas que llaman, no sé qué, se están escaseando en la República Dominicana. Hay sectores ya o que la están reservando para subirla, porque aquí tenemos también ese otro problema, que hay sectores que la confiscan, la guardan, para entonces venir y dar el tablazo luego al precio que ellos le da la gana. Cuando no aparece, aparece de la nada en el mercado, pero aparece a un precio duplicado en algunos casos, o un chip más dentro de él. Pero todos los países... la palabra, ¿verdad? El acaparamiento, ajá, lo guardan, sí, exactamente, para luego llenar. ¿Qué pasó con esto, Vladimir? Salieron unas imágenes y la información de que en Estados Unidos, en los mostradores de los supermercados, donde está la leche, esta leche para niños, diferentes fórmulas y denominaciones, marcas, desaparecieron. ¿Qué hicieron aquí? Ayer mismo acapararon, lo guardaron, porque si ayer hay una escasez, luego esa mercancía, ese producto que está ahí, que se compró a X cantidades a un precio X, lo acaparan, lo guardan. Cuando allí aparezca la cosa, van a decir que aumentó de precio y lo presentan de nuevo. Aquí el Estado nunca ha tenido, bueno, del 61 para acá, no ha habido control de precios, no ha habido regulación del mercado, no se hacen allanamientos a los importadores, porque son 2 o 3 cadenas, Plaza Lama, La Sirena, el Carrefour, son 2 o 3. Y cuando usted quiera resolver el problema con autoridad desde el Estado, desde el gobierno, usted le mete el guante, ven acá, y va a los almacenes, y esta mercancía aquí guardada. ¿Por qué? No, porque te la reembasan. Una leche se pierde, se vence, y te la reembasan ellos. Y ahora tú te encuentras en el país la marca por cada institución. Ahora hay un café de La Sirena, hay una leche de La Sirena, igual de Plaza Lama, igual de Carrefour, todo. Tiene su propia marca. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos productos que se le vencen los reembasan y entran al mercado a comprar, y entonces lo hacen todo, Vladimir. Ahora es un paquete. Sí, sí. Ahora ellos mismos procesan, entre comillas, pero en el tema de la leche es mucho más complejo. Aquí desde el año 2008, los ganaderos, los productores de leche, a través de Aproleche
y de Confenagro posteriormente, tienen el grito al cielo con la cantidad de leche en polvo que se está importando, leche que no es leche, y que la venden en los colmados, por donde pasan los ratones, hacen cualquier cosa en esos sacos de leche, sin cuidado, lo que es un colmado en la República Dominicana. Y los consumidores, el pueblo llano, que va y compra leche a granel en polvo, en el colmado, puede estar comprando cualquier cosa, contaminada, y leche que no es leche, porque si la preparan como leche blanca, tienen que echarle una cantidad X, el triple o 4 veces más, para verla blanca, porque es un agua, eso no es leche. Sí. Y se ha demostrado, Altagracita Paulino, en un momento que estaba en pro consumidor, lo demostró, y persiguió el tema, pero vuelven porque nadie hace caso a nada de esto. Desde el 2008 está la denuncia constante, permanentemente, del tema de la leche importada a granel, leche que no es leche. Eso es un polvo blanco. Pero entonces, ahí siguiendo, Alfonso, es decir, países del conflicto Rusia, Ucrania, continúa y ya por lo que se ha dado hasta ahora, mañana puede parar las hostilidades entre ellos, pero ya hay un conflicto. Y un conflicto donde va a generar luego grupos tipo Guerra Fría, grupos que van a estar apoyando a Ucrania, otros grupos a Rusia, y sabemos que Rusia también en el mercado internacional es un gran suplidor, es decir, de muchos elementos, de materias primas importantes dentro de los países para poder producir esos países, poder la actividad productiva, poder entonces, nosotros, y no veo en la República Dominicana como esa avalancha hacia el campo productivo nacional y hacia el campo exclusivamente para que la República Dominicana, por lo menos una vez que estas crisis comiencen a aumentar, tengamos de dónde tirar, tengamos de dónde decir, bueno, aquí tenemos un cultivo de arroz que vamos a aumentarlo por lo menos en 10,000 quintales por mes. Aquí tenemos vamos a tener una producción de habichuelas de 20,000 quintales más. Vamos a tener, es decir, no lo veo. Lo que veo es como usted dice, es decir, el campo quejándose más, el campo adoleciendo más, el campo, es decir, sin posibilidad de poder avanzar. Entonces, cuando tenemos que prepararnos, entonces no lo tenemos. Y nos abocamos a la medida que están ahí todavía discutiendo y que pelean y que prepararon en 2 lecturas en la Cámara de Diputados, 0 aranceles para esto. Pero es que el mercado internacional se va a quedar sin nada. Es que dentro de poco tiempo no vamos a tener de dónde importar ni a tasa 0, ni a tasa 1, ni a tasa ninguna. Porque cuando viene a ver no vamos a encontrar. Y lo que vamos a encontrar lo vamos a encontrar muy caro. Entonces, ¿hacia dónde vamos caminando con esta realidad? Eso está ahí. Vladimir, perdone, don Alfonso. Por eso es que pensé, de repente yo escuché sobre aquello de la producción y yo pensé que a lo mejor de verdad el gobierno tiene planes serios con respecto a alguna prevención para ese problema tan grave que se avecina. Yo me pongo a pensar en cómo comen mis hijos y que si de repente no hay dónde comprar arroz y a mí me quiere dar algo. Entonces, ojalá que de verdad, pero bueno, me deja con mucho desasosiego la respuesta que da don Alfonso, de que realmente estas cosas se hacen siempre, se inician siempre y se intentan y no se hace nada. Ojalá, yo tenía la esperanza de que eso sea realmente una propuesta seria y una iniciativa que se le dé seguimiento y que pueda ser realmente una alternativa al problemón que se nos avecina ahora y que se agrava con la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Mire, Paula Xiomara, es fácil, es rastrear los discursos de los presidentes en los últimos 50 años y va a encontrar el mismo tema, que van a anunciar un programa de siembra de hortalizas, porque siempre estamos lo mismo. Vladimir, lo de la guerra Rusia-Ucrania va a dejar una estela de problemas por varios años, sobre todo por Ucrania, no por Rusia, porque en Rusia el aparato productivo sigue igualito, en Estados Unidos la producción sigue igualita, siguen produciendo,
todo el problema, Vladimir, está en Ucrania, porque Ucrania es una potencia productiva en trigo, en soya, en maíz, en leche, en queso, los derivados de la leche. El problema para la humanidad va a ser lo que está pasando en Ucrania, la destrucción de Ucrania, que se va a reflejar en el mercado mundial. No Rusia, porque Rusia no tiene problema, ni Estados Unidos. Alemania no ha dejado de producir. Naturalmente, si la guerra no sale de la frontera Rusia-Ucrania, o no sale de Ucrania, porque la guerra está en Ucrania, no en Rusia. La guerra está en Ucrania. Los daños se están ocasionando en Ucrania. Pero Ucrania tiene un potencial productivo en acero, en hierro, en cebada, en soya, en productos lácteos, en carne, en todo. Ucrania es una potencia. Entonces eso se va a reflejar a nivel mundial. La crisis de Ucrania. Paula Xiomara, ¿qué pasa en el país? Nosotros éramos de alguna manera autosuficientes. Teníamos que importar muy poco maíz en los años 70 y principios de los 80. Luperón, Puerto Plata, era el granero del maíz, como lo es San Juan de la Habichuela. ¿Y qué pasó? Nos prohibieron la siembra de maíz, aunque Jorge Blanco salga de la tumba y diga que no. Aunque Norberto Quesada venga a Estados Unidos y me diga que no. Norberto Quesada fue secretario de Agricultura en el 86 cuando Balaguer retornó. Porque a lo mejor ustedes no tienen referencia de ese nombre. Pero, ¿y qué ha pasado en Puerto Plata, en Luperón? Abandonada miles y miles de tareas de tierra que se sembraban maíz. Maíz con muy buena productividad. Es verdad, en Michigan se produce más maíz que aquí. Solo Michigan, el estado de Michigan es más grande que República Dominicana. Y lo que ellos siembran de maíz en Michigan es quizás la 3/4 parte del territorio de República Dominicana, o cuidado, si es más grande que República Dominicana. Pero aquí producíamos maíz bueno y ahora no se produce nada. Todo tiene que ser importado para alimentar los cerdos, los pollos, la guinea, los pavos, es decir, toda lo que es la granja. ¿Qué implica eso? Que son componentes en divisa para alimentar cerdos, aves y algunos componentes de alimentos para el ganado vacuno. Implica que hay que buscar divisas para traerlo, pero además desplazamos a los productores de maíz. ¿A dónde se corrieron los productores de maíz? Al motoconchismo. Cogieron una yola, se lo tragó un tiburón. ¿Y qué estamos haciendo con los terrenos de Luperón, Puerto Plata? Nada. Pero cuando usted coge de aquí para Santiago, ahí en Bonao, la cantidad de tierra que en la misma autopista eran fincas de arroz entregadas por reforma agraria, que hay una ley que prohíbe la venta o el cambio de uso de esos suelos porque son para producir. Y están haciendo ahí, han hecho hace rato, todo tipo de negocios, estaciones de gasolina, parada de camiones, artesanía, otro tipo de negocio. ¿Qué hicieron en Santiago, en Licey, donde construyeron el aeropuerto Cibao? Tierra A1 construyó un aeropuerto. Pavimentamos cientos y cientos de tareas de tierra porque Monseñor Agripino Núñez Collado fue a picharle el juego a los empresarios de Santiago que querían un aeropuerto en la misma ciudad. No podían construirlo en un terreno marginal, en Villa González, o en Navarrete, o en La Canela, o en otra parte de aquí para allá a la izquierda de Santiago, que son terrenos clase 3, clase 4. No, ellos lo querían ahí. Entonces, Balaguer se negaba. ¿Qué hicieron ellos? Le ofrecieron el 14% de las acciones del aeropuerto del Cibao a Agripino Núñez Collado para que gestionara con Balaguer la aprobación del aeropuerto ahí. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Dónde vamos a sembrar? Hemos llenado de varilla y cemento los mejores terrenos del país. Aquí no hay una ley de ordenamiento territorial. Ahora se está discutiendo, pero ya hemos acabado con cientos de miles de tareas de tierra agrícola. Y nosotros somos una pequeña islita, no tenemos cómo aumentar la frontera agrícola, la población va aumentando, la nuestra y la que nos llega, la de Haití y los turistas. Aquí hablamos de tener 10 millones de turistas al año. A eso hay que alimentarlo, porque hay que buscar los productos para que los resorts le puedan brindar la comida a esa gente o vendérsela vía el paquete que compran. Entonces, el consumo aumenta porque la población aumenta la productividad, aumenta el volumen de producción. La frontera agrícola, ¿dónde la tenemos? ¿Somos un territorio continental? No, 48,000 kilómetros cuadrados, porque Trujillo le dio 5,000 y pico de kilómetros por Dajabón a Haití y le dio Hinchi y la Caoba por el sur, porque esto era de Trujillo, esto era una hacienda de Trujillo, como la es ahora de Luis Abinader,
y ayer la fue de Leonel y de Danilo. Entonces, el cuadro nuestro como nación no tiene futuro. Y hoy la agropecuaria, la agronomía, es un mundo incierto. Maestra, Vladimir, a todos los que nos siguen. Si quieren sembrar hortalizas, ¿con quién lo van a hacer? ¿Con Vladimir? ¿Con Paula Xiomara? No, con los agrónomos. ¿Y dónde están los agrónomos? Cancelados, golpeados, viejos. Los que están saliendo de las escuelas agrícolas, técnicas y universitarias, no lo están nombrando. Tienen que irse del país. Busquen los agrónomos jóvenes en agricultura, o en el Banco Agrícola, o en el IAD, o en los centros de investigación. No. Es una profesión pateada. Pateada. Exactamente. Es preocupante, es preocupante. Bueno, me he quedado bastante, ahora sí que esto se suena feo. Entonces ahora sí que aquello que están diciendo por ahí de que la situación va a peor con respecto a lo que es la hambruna, aquella que están anunciando. Si eso es así a nivel del mundo, pues no sé qué va a pasar con nosotros aquí en este país, porque realmente no estamos para nada preparados y ya por lo que se ve no somos autosuficientes en nada. Una de las cosas que a mí me preocupan es que eso que usted dice, don Alfonso, es muy evidente y eso se ve en los pocos estudiantes que entran a estudiar la carrera de agronomía, porque obviamente no hay motivación. O sea, ¿quién en su sano juicio que está viendo cómo es tratado ese profesional y lo poco que ganan, se le ocurre, se va a motivar para estudiar la carrera? O sea, muy pocos son los que se atreven porque no tienen incentivos, no hay incentivos de ningún tipo. Si maestra, óigame, en el año 1988, los agrónomos ocupamos el Congreso Nacional en una huelga de hambre por el tema salarial. Estábamos demandando 750 pesos de salario mínimo para los técnicos, 850 para los ingenieros agrónomos y 1.100 pesos para los doctores, 950 para los que tienen maestría y 1.100 para los doctores, los PhD. Esa era la lucha en los 80 y en el 88 ocupamos el Congreso. ¿Qué pasó? Desaparecieron los estudiantes de las escuelas de agronomía, de Engombe, de la UNFU. Hubo que importar estudiantes de Haití, becarlos, para no cerrar las escuelas. Para no cerrar las escuelas. Porque es una escuela estratégica. La agronomía es una profesión estratégica. Es una de las profesiones más amorosas que hay. ¿Por qué sembrar el alimento? Con esa tenemos que tener mayor compromiso. Porque sin alimentación no hay educación, no hay salud. ¿Usted se imagina, Alfonso? Todo entra por la boca. Óigame, Vladimir. Aquí le pueden vender el discurso de que no, aquí hay una agricultura empresarial, la producción en ambiente controlado, en invernadero, en casa de tapado. No, ahí le producen ají morrón, ají cubanela, pepino, berenjena, pero es para exportarla. Eso no entra al mercado. El ají cubanela que usted encuentra en los supermercados, el arrabiza, es lo que no puede ir al mercado internacional, porque eso tiene que tener un peso determinado, un tamaño, un cuadrante, una vistosidad X. Y aquí lo que entra es el subproducto, lo que es el rechazo para exportación. Es decir, no es una agricultura que nos mueve nuestra propia economía. ¿Cuántos obreros agrícolas hay en cada invernadero? 3, 4, 5, 2, 1. ¿Cuántos agrónomos hay para 20 invernaderos? 1, 2. ¿Cuál es el salario de esos agrónomos o de esos obreros? De miseria. ¿Cuál es el costo de mantenimiento de un invernadero? Muy alto. Al final, ¿cuál es el nivel de ganancia o de rentabilidad del que tiene el invernadero? No es tan significativo. La inversión es muy alta, con un préstamo de mucho dinero que hay que irlo pagando en 4 o 5 años. En ese lapso de tiempo, el invernadero se le viene abajo. El que más sabe de invernaderos en República Dominicana, en términos teóricos, montó unos invernaderos para ir a producir en Villatrina, Moca, y fracasó. El que más sabe, fracasó, tuvo que salir de ello. Porque esto es muy serio, esto no es tan simple como se ve. Y aquí hay 4 o 5 teóricos de la agronomía que pueden venir aquí y nos venden un discurso muy bonito, pero ¿cuál es la realidad? Cuando hablamos de agropecuaria, ¿en qué hay que pensar? En el hombre y la mujer del campo. No en 3 o 4 empresarios que puedan comprarse
por Elías Piña, por allá por ser Arroyo Hondo, Mánica, por allá, hay un señor, un general que tiene 40,000 tareas de tierra, sembrar de aguacate. Lo primero que hay que preguntarse, ¿cómo consiguió 40,000 tareas de tierra con ese salario? Lo segundo que hay que preguntar, la ley de latifundio, la 314, establece que el límite de tierra para una sola persona es 3,000 tareas de tierra cuando es de calidad número 7. Y si es terreno de clase A1, 1,500, no más. La ley lo establece. Y aquí es un desorden. Pero, ¿para dónde vamos? Mire, estamos dando vueltas y no vamos para ningún lado. Para ningún lado vamos. No se puede producir sin tecnología. Y la tecnología la aportan los agrónomos, los que estudiaron eso. Don Alfonso, pero este tema es muy apasionante. El tiempo se nos ha ido. Le vamos a dejar la palabra a Vladimir para que nos despida. Yo le agradezco enormemente que haya estado a mi disposición para este tema. Yo sé que las personas ahí nos han estado siguiendo y han entendido bastante. Ustedes me perdonan, pero yo asocio todo a la escuela. Usted se imagina que usted le diga a esos agrónomos y los ponga para acompañar los huertos escolares de 5 o 10 escuelas y le entregue 10 escuelas a cada agrónomo de eso para acompañarla en los huertos escolares que tienen, por lo menos las escuelas que están en zonas rurales, las escuelas que están en zona de esta zona. Tal vez no tenemos terreno en las zonas urbanas como tenemos en Santo Domingo, pero usted se imagina que pudiéramos desarrollar esto y que la escuela tenga la posibilidad ya de producir alimentos para su consumo dentro de la escuela y para poder preparar los alimentos que se van a servir dentro de la escuela. Es una tarea que tenemos que todavía trabajarla. Vladimir, te respondo eso, Vladimir. Natanael, un minuto. En los años 80, la UAS previó eso y preparó un programa de formación académica para un técnico que hiciera esa labor, y preparó la licenciatura en ciencias agrícolas. No era para trabajar como agrónomo en el campo, era para efectivamente trabajar en las escuelas, en educación agrícola y en preparar huertos, porque preparar un huerto no es una cuestión del otro mundo. Ellos recibieron el entrenamiento en la Universidad Autónoma para preparar huertos, pero para educar en materia agrícola y ambiental en las escuelas, en el sistema formal de la educación dominicana. ¿Cuántos licenciados agrícolas asumió el Ministerio de Educación? En aquel entonces, Secretaría de Estado de Educación. No más de 8 en todo el país. ¿Qué tuvieron que hacer esos licenciados en educación agrícola? Irse al Ministerio de Agricultura para que le buscaran trabajo. Lo asimilaban a agricultura. ¿Y qué iban a hacer allí? Engrosar una nómina, porque no estaban formados para ir al campo a trabajar con el productor de cacao, con el de arroz, con el de cebolla, con el de plátano, con el de café. Fueron formados mediante un plan especial, un pensum especial que preparó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y formar licenciados agrícolas en educación agrícola para ir a cumplir eso que Vladimir está requiriendo ahora. En los 80 la UAS previó eso, Vladimir, pero el Estado como Estado no fue capaz de entender la lógica del desarrollo agrícola del país. ¿Por qué que no respondemos a las necesidades nacionales? Respondemos a necesidades de los Estados Unidos. En Estados Unidos había excedente de producción. Nos lo imponían a nosotros a crédito a través de una ley que ellos inventaron, la Ley Pública 480. Crédito a los países para que le consuman a ellos los excedentes agrícolas. Entonces era cómodo, como era un préstamo, cogíamos y traíamos los alimentos de Estados Unidos. ¿En detrimento de qué? De la base productiva nacional, el aparato productivo nacional. Vladimir, esto es complejo y esto tiene una historia. Exacto. Historia con buenas prácticas. Está bien, está perfecto. Esto es aclarar el tema. Con buenas prácticas. Con buenas prácticas, historias que pudiéramos estar nosotros replicando y nosotros haciendo. Y no tener que tener unos suplidores que llevan cualquier porquería a una escuela para poder, para alimentar supuestamente a lo que tenemos allí, y son nuestros hijos, que son esos estudiantes que están ahí presentes. Bueno, Alfonso, un gusto entonces tenerlo hoy como invitado, que se sepa, como invitado. Natanael, otro minuto, Natanael. Vladimir, mire, y Paula, hay un problema también aquí fundamental. Se ha perdido la cultura de la producción, de sembrar en nuestro campo. En mi comunidad en Bonao, la gente no tiene en el patio una mata de limón, o no siembra una cepa de plátano. Cuando usted siembra una cepa de plátano,
va a tener un racimo, pero van a subir 3 o 4 matas más que van a repollar y luego tendrá 3 o 4 racimos. Pero usted puede poner ahí una matica de ají y no tiene que ir colmado a dar 10 y 15 pesos por un ají. Paula Xiomara, usted puede producir sus ajíes en la galería. En vez de tener macetero con flores, ponga una semillita de ají maduro ahí. Y mire, una mata de ají en producción. Usted quiere un arreglo floral más bello que ese. Esos ajíes verdes, después van tomando una tonalidad amarilla o rojo, depende de la variedad. Eso es precioso, Paula Xiomara. Ayúdeme con eso. Paula Xiomara, usted siembra en un macetero una mata de berenjena. Y usted va a comer berenjena. Dile a don Alfonso que me ayude con eso. Claro que sí, él va a eso. Vamos a una visita que están ahí. Bueno. Que tumbe las flores de jardín. Vladimir, a una mujer no quien hable contra sus flores. Prefería comprar la berenjena en los ají al supermercado. Así mismo. Eso está aquí. Sí, hay que cambiar, pero también eso se forma, Alfonso. Natanael, perdóname. Se va formando, se va cobrando. Buenos días. Entonces, gracias, Alfonso. Muchísimas gracias. Y pasen muy buen día, y a los televidentes que nos han acompañado el día de hoy, gracias por este espacio. No hemos entendido hoy porque este tema ha terminado con pasión y con deseo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta el lunes que nos encontremos nuevamente 7:30 de la mañana, Voz para el Cambio, con su espacio de reflexión, de análisis y mucho más en este espacio. Gracias, don Alfonso, Xiomara, un placer y un gusto. Nos encontramos el lunes. Hasta el lunes. Chao.